Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Justina Lara y esto es Empoderamiento. El tema de hoy es Crucifixión y muerte de Jesús y estaremos viendo el libro de Mateo 27, versículos del 37 al 66. Dice, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Diciendo, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si eres el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Y se decían, confío en Dios, libérale ahora si lo quieres, porque has dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Bueno, pues quiero decirte que cuando crucifican al Señor Jesucristo, le ponen un escrito por la causa que le habían crucificado, ¿verdad? Y decía, este es Jesús, el Rey de los judíos. Y esto fue escrito en 3 idiomas, el hebreo, el griego y el latín. Y fíjate que, pues, Pilato fue el que mandó poner eso, ¿verdad? Y pues no se equivocó, porque realmente era Jesús, el Rey de los judíos. Pero mira, aquí lo que me llama la atención es que los que se burlaban de Jesús, los que meneaban la cabeza y los que lo llevaron a la crucifixión, no fueron ni las prostitutas, ni los que robaban, ni los que mataban. O sea, quienes lo llevaron ahí fueron los mismos sacerdotes, los principales, los escribas, los fariseos, los ancianos, eran los líderes en ese tiempo, ¿verdad? De la religión. Y entonces se burlaban de él. Y lo mismo dice que decían que, pues, ¿por qué no se salvaba a él mismo? ¿Por qué no se bajaba de la cruz? Entonces yo quiero decirte que él no se bajó de la cruz por amor a ti y por amor a mí, para la salvación de nosotros y para pagar nuestros pecados en la cruz. Él pudo haberse bajado, él pudo haberse salvado, pero sabes una cosa, Jesucristo te ama tanto y me ama tanto que dio su vida y él cargó con todos nuestros pecados para que nosotros fuéramos salvos. Y mira que lo mismo lo injuriaban los ladrones que estaban ahí con él, pero uno de ellos reconoció que Jesucristo era el Hijo de Dios y se arrepiente, y él, bueno, posteriormente en otro evangelio dice que este ladrón fue salvo. En el versículo 47 dice, y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a liberarle.
Entonces aquí vemos cómo se siguen burlando de nuestro Señor Jesús. Y Él en esos momentos clamaba y decía: Señor, Señor, oh Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en esos momentos Él cargó con todos nuestros pecados, y el pecado no puede estar delante de la presencia de Dios, delante de esa pureza. Y entonces es cuando hay una separación entre el Padre y el Hijo. Nosotros no podemos ir ante el Padre, ¿verdad?, si nosotros no estamos limpios, no estamos purificados. Pero vemos aquí cómo es que los sacerdotes se seguían burlando de ellos, y todavía empaparon una esponja de vinagre y se lo pusieron en la boca. En el 50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado en gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Tuvo que haber muerto Jesús para que nosotros pudiéramos estar delante de la presencia de nuestro Padre Celestial, porque había un velo que nos separaba. Había ese pecado que nos estaba separando de la presencia de Dios. No podía entrar nadie al lugar santísimo más que el sacerdote, que él era el que estaba intercediendo por nosotros. Pero ahora quien intercede por ti y por mí es el Señor Jesucristo, y ahora nosotros podemos hablar directamente con nuestro Padre sin necesidad de que alguien más lo haga aquí en la tierra. El único que intercede por nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que tú tienes que ponerte a cuentas con Dios, ya no con el hombre, sino con el Señor Jesucristo. Y dice que se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, o sea, de Jesucristo, vinieron. Bueno, aquí dice que Jesús es la primicia de los que habían muerto. Jesús fue el primero que resucitó de la muerte, Él siendo la primicia, y de ahí pues vamos a resucitar cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez. Y también algo que me llama la atención en el 54 dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Aquí me llama la atención tanto el centurión como el ladrón, que ellos reconocieron quién era nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, de ahí podemos ver cómo es que el Señor Jesucristo, aún antes de morir y después de haber muerto, Él siguió evangelizando, ¿verdad? Es algo hermoso. Estaban ahí también muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Estas mujeres no se separaban de Jesús. Estuvieron en la crucifixión, y posteriormente vamos a ver dónde más estuvieron. En el 57 dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, quien también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Yo quiero pensar que José fue y le rogó a este hombre, y que él tenía, pues yo creo que era un hombre muy importante, porque él podía entrar delante de Pilato, llegar al gobernador. Y dice que tomando el cuerpo, José tomando el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra,
a la entrada del sepulcro se fue. Esta tumba la había hecho José para él o para su familia, pero él quiso que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo estuviera ahí. Y mira lo que dice el 61. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Ellas no se querían separar de nuestro Señor Jesucristo. Ellas lloraban, pero yo creo que también ellas sabían que el Señor Jesucristo, o se acordaban que el Señor Jesucristo iba a resucitar. Fíjate lo que pasa después. Ve cómo es que los religiosos, aún de que ya habían crucificado a Jesucristo, no lo dejaban en paz. Y entonces en el 62 dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Ahí no les importó que fuera sábado y ellos pues violaron esas reglas. A Jesús lo criticaban, pero pues ellos sí podían violar, ¿verdad?, esas reglas. Y diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, así le dijeron a Jesús, engañador, dijo, cuando aún vivía, ¿verdad? Viviendo aún, dice, después de 3 días resucitaré. O sea, se acordaron de eso. Y ellos tenían miedo. Dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan los discípulos o sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis un guardia, id a asegurarle como sabéis. Quiero decirte que una guardia quiere decir que cada guardia tenía 4 soldados, y estos soldados tenían que cambiarse cada 3 horas, al parecer creo que sí era así, cada 3 horas. Entonces, bueno, pues estaban bien vigilados. Y fíjate, en el 66, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro. O sea, no nada más fueron los soldados se los prestaron para que hicieran guardia. Pero los fariseos, ¿verdad? Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ellos tenían miedo. Ellos sabían que Jesucristo podía resucitar. Quiero decirte que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por ti y por mí, y que tenemos que estar seguros de que nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, resucitó y que regresará por ti y por mí. Pero ¿qué tiene que pasar para que nosotros estemos ante la presencia de Dios? Reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, así como lo reconocieron el ladrón y el centurión y los soldados que estaban con él. Dios te bendiga. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.